Imagina por un momento que todo lo que te rodea no es sólido como parece. Imagina que la realidad no es algo fijo, sino algo que responde a ti. ¿Y si te dijera que existe un campo invisible, silencioso, siempre presente, que está escuchando cada uno de tus pensamientos, cada emoción que sostienes, cada creencia que repites sin darte cuenta? Piénsalo. ¿Y si la vida que estás viviendo ahora mismo no es una casualidad, sino una respuesta? En este video vas a descubrir algo que puede cambiar por completo tu forma de ver el mundo. Pero hay algo aún más importante. Al final comprenderás la pieza clave que casi nadie logra ver y que tiene el poder de transformar tu realidad desde dentro. Porque confiar no es solo un acto emocional, es una interacción directa con el campo que crea todo. Acompáñame hasta el final, porque lo último que vas a entender es lo más poderoso de todo. Si este tipo de contenido resuena contigo, suscríbete al canal, deja tu like, comenta lo que sientes mientras escuchas y comparte este mensaje con alguien que esté listo para despertar. Lo que estás a punto de descubrir no es solo información, es una llave que puede abrir una nueva forma de experimentar la vida. Durante siglos, diferentes tradiciones han hablado de una realidad invisible detrás de lo visible. Los antiguos hermetistas lo llamaban el todo. En la física moderna, algunos científicos comenzaron a referirse a ello como el campo cuántico. Max Planck, considerado el padre de la física cuántica, dijo algo inquietante. No existe la materia como tal. Toda materia se origina y existe solo en virtud de una fuerza. Debemos asumir detrás de esta fuerza la existencia de una mente consciente. Pero, ¿qué significa realmente esto? Significa que lo que percibes como sólido, en realidad, es energía organizada. Y más aún, es energía sensible a la observación. El físico John Wheeler propuso una idea aún más radical. El universo es participativo. No eres un espectador pasivo de la realidad, eres parte activa de su creación. Ahora detente un segundo y respóndete con honestidad. ¿Qué estás proyectando hacia ese campo en este preciso momento? ¿Duda o certeza? ¿Miedo o confianza? Porque aquí comienza el verdadero secreto. La realidad no responde a lo que deseas, responde a lo que eres capaz de sostener internamente como verdad. Y esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. Si el campo responde a ti, ¿por qué tantas veces parece que no cambia nada? Eso es exactamente lo que vamos a desvelar a continuación. Existe una diferencia sutil, pero absolutamente determinante, entre querer y confiar. La mayoría de las personas desean cambiar su vida, desean más abundancia, desean paz, desean respuestas, pero en el fondo no confían. Y el campo cuántico no responde al deseo superficial, responde a la coherencia interna. El Dr. Joe Dispenza, que ha investigado profundamente la relación entre mente, emoción y realidad, afirma: tu personalidad crea tu realidad personal. Esto significa algo incómodo, pero liberador al mismo tiempo. Si tu realidad no cambia, es porque hay algo dentro de ti que sigue siendo igual. Piénsalo por un momento. Puedes decir que quieres algo distinto, pero si sigues sintiendo miedo, escasez o duda, estás enviando una señal completamente diferente al campo. Y el campo no interpreta palabras, interpreta estados del ser. Aquí es donde muchas personas se frustran, porque intentan cambiar su vida desde el pensamiento, pero siguen habitando la misma emoción de siempre. Y la emoción es el lenguaje más poderoso que tienes. El físico David Bohm hablaba de un orden implicado, una realidad más profunda donde todo está conectado y donde lo visible emerge de lo invisible. En ese nivel, no hay separación entre tú y lo que experimentas. Entonces, si dentro de ti hay conflicto, lo que se manifiesta fuera también será conflicto. Ahora quiero que te hagas una pregunta que puede incomodarte, pero que tiene el poder de despertarte. ¿Estás realmente confiando o solo estás esperando que algo cambie? Porque confiar no es esperar. Confiar es saber.
Y hay una gran diferencia entre ambas. Esperar viene acompañada de ansiedad. Confiar viene acompañada de calma. Esperar dice, ojalá funcione. Confiar dice, ya está en camino. Y el campo responde de forma completamente distinta a cada una. Pero aquí viene algo aún más profundo. No puedes engañar al campo. Puedes repetir afirmaciones, visualizar, intentar convencerte, pero si en lo más profundo de tu ser hay duda, eso es lo que se manifiesta. Entonces surge la gran pregunta: ¿cómo se alcanza ese estado real de confianza? ¿Cómo pasas de desear a saber? Eso es exactamente lo que vamos a revelar ahora. La confianza real no se construye repitiendo palabras, se construye transformando tu estado interno. Y aquí es donde la mayoría se pierde, porque intentan cambiar la realidad sin cambiarse a sí mismos. Pero observa esto con atención. No es la visualización lo que transforma tu vida. Es la emoción que eres capaz de sostener mientras visualizas. Neville Goddard, uno de los pensadores más influyentes sobre la conciencia y la creación de la realidad, decía: asume el sentimiento del deseo cumplido. No decía, piensa en ello. Decía, siéntelo como si ya fuera real. Y esto cambia absolutamente todo, porque el campo cuántico no responde al futuro, responde al presente que estás encarnando ahora mismo. Si te sientes incompleto, crearás más experiencias de incompletitud. Si te sientes en carencia, atraerás más situaciones que refuercen esa carencia. Pero si logras sentir, aunque sea por un instante, que aquello que deseas ya es parte de tu realidad, entonces algo comienza a reorganizarse, no afuera primero, sino dentro. Y ese cambio interno es el inicio de toda transformación externa. El neurocientífico Antonio Damasio demostró que las emociones no son un subproducto del pensamiento, son fundamentales en la toma de decisiones y en la construcción de la experiencia humana. Esto significa que tu vida no está siendo guiada solo por lo que piensas, sino por lo que sientes de forma repetida. Ahora detente un momento. Cierra los ojos por unos segundos y pregúntate, si aquello que tanto deseas ya fuera una realidad, ¿cómo te sentirías? ¿Más ligero? ¿Más en paz? ¿Más seguro? Ese estado, esa emoción, no es una consecuencia del futuro, es la causa. Y aquí viene algo que puede cambiarlo todo. No necesitas esperar a que algo ocurra para sentirte de esa manera. Puedes empezar ahora. Pero aquí aparece el mayor obstáculo: la mente. La mente lógica dirá, no es real todavía. Y ahí es donde la mayoría abandona, porque no comprenden que la mente está diseñada para interpretar el pasado, no para crear el futuro. El físico Amit Goswami habló sobre la conciencia como la base de toda realidad, sugiriendo que la materia emerge de la conciencia, no al revés. Si esto es cierto, entonces no eres una consecuencia del mundo, eres el origen. Pero entonces surge otra pregunta inevitable. Si es tan simple, ¿por qué parece tan difícil sostener ese estado? Eso es lo que vamos a desentrañar a continuación. Sostener la confianza parece difícil por una razón muy concreta. Tu mente y tu cuerpo han sido entrenados para hacer exactamente lo contrario. Durante años, incluso décadas, has repetido los mismos pensamientos, has sentido las mismas emociones, has reaccionado de las mismas formas, y sin darte cuenta, eso ha creado un programa interno que define cómo percibes la realidad y cómo respondes a ella. El problema no es que no sepas confiar, el problema es que has aprendido a no hacerlo. El psicólogo Carl Jung lo expresó con una claridad inquietante. Hasta que lo inconsciente se haga consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Piénsalo. ¿Cuántas veces has sentido que algo siempre te pasa a ti? ¿Cuántas veces has repetido patrones que juraste no volver a vivir? No es casualidad, es coherencia inconsciente. Tu cuerpo se ha acostumbrado a ciertas emociones. Incluso si son negativas, estrés, ansiedad, duda, se vuelven familiares. Y lo familiar, el cerebro lo interpreta como seguro. Por eso cuando intentas confiar,
tu sistema interno lo percibe como algo extraño y lo rechaza. No porque sea incorrecto, sino porque es desconocido. Aquí es donde entra un concepto clave. Tu cuerpo se convierte en tu mente. Joe Dispenza explica que cuando repites una emoción durante mucho tiempo, el cuerpo empieza a anticiparla y termina reaccionando antes incluso de que pienses. Es decir, ya no piensas y luego sientes y luego piensas para justificar ese sentimiento, y así se perpetúa el ciclo. Entonces, cuando intentas confiar, pero tu cuerpo está habituado a la duda, se genera un conflicto interno, y el campo no responde a la intención, responde a la coherencia. Ahora quiero que te observes con honestidad. Cuando piensas en aquello que deseas, ¿tu cuerpo se relaja o se tensa? ¿Sientes expansión o contracción? Porque esa respuesta es la señal real que estás enviando. Y aquí es donde todo comienza a cambiar. No se trata de forzarte a creer, se trata de reentrenar tu sistema interno, poco a poco, con conciencia. Porque cada vez que eliges sostener una emoción distinta, estás interrumpiendo un patrón antiguo, y eso tiene un impacto real en cómo interactúas con la realidad. Pero aún hay algo más profundo, algo que determina si realmente lograrás sostener ese cambio, o si volverás al mismo punto de siempre. Y eso no tiene que ver solo con tu mente, sino con tu identidad. Eso es lo que vamos a revelar ahora. Todo cambio real comienza cuando dejas de verte como quien eras y empiezas a encarnar a quien estás destinado a ser. Porque la confianza no es una técnica, es una identidad. No se trata de hacer algo distinto por unos minutos al día. Se trata de convertirte en alguien distinto desde dentro. El filósofo William James, considerado uno de los padres de la psicología moderna, afirmó: la mayor revolución de nuestra generación es el descubrimiento de que los seres humanos pueden cambiar sus vidas al cambiar sus actitudes mentales. Pero hay algo que muchas personas no comprenden. Cambiar la actitud no es solo pensar diferente, es sentirse diferente de forma consistente. Tu identidad no se forma por lo que dices que eres, sino por lo que repites internamente día tras día. Y esa repetición crea una autoimagen. Ahora obsérvate con honestidad. ¿Te ves como alguien que confía en la vida o como alguien que teme lo que puede pasar? Porque esa imagen interna es el filtro a través del cual interpretas todo, y más aún, es la señal que emites constantemente al campo. El psicólogo Maxwell Maltz, en su obra sobre la autoimagen, explicó que las personas siempre actúan en coherencia con la imagen que tienen de sí mismas, incluso si esa imagen las limita. Eso significa que puedes intentar cambiar tus resultados, pero si tu identidad sigue siendo la misma, volverás al mismo lugar. Entonces, la pregunta no es solo ¿qué quieres manifestar? La pregunta real es ¿quién necesitas ser para que eso sea natural en tu vida? Porque cuando tu identidad cambia, la realidad deja de ser una lucha y se convierte en una consecuencia. Pero aquí aparece algo crucial. No puedes construir una nueva identidad desde la duda. Necesitas empezar a actuar, pensar y sentir como si ya fueras esa versión de ti. No de forma superficial, sino profundamente. Y al principio se sentirá extraño, incluso incómodo, porque estarás rompiendo con lo conocido. Pero recuerda esto: lo que hoy te resulta natural, alguna vez fue aprendido, y lo que hoy parece imposible puede convertirse en tu nueva normalidad. Ahora bien, existe una pieza clave que une todo lo que hemos visto hasta ahora: el pensamiento, la emoción, la identidad, y esa pieza es la fe. Pero no la fe como te la han enseñado, sino una forma mucho más profunda y poderosa. Eso es lo que vamos a explorar a continuación. La fe no es creer en algo sin evidencia. La fe es sostener una certeza interna, incluso cuando los sentidos dicen lo contrario. A lo largo de la historia, este concepto ha sido malinterpretado. Se ha enseñado como una espera pasiva, como una esperanza frágil,
como algo que depende de factores externos, pero en su esencia más profunda, la fe es un estado de alineación, es la capacidad de permanecer firme, cuando aún no hay pruebas visibles. El físico teórico Erwin Schrödinger, uno de los pilares de la mecánica cuántica, sugirió que la conciencia no es múltiple, sino una sola que se manifiesta a través de todos. Si esto es cierto, entonces confiar no es pedirle algo a un universo separado de ti, es reconocer que ya estás conectado con aquello que buscas, y aquí es donde todo cambia, porque la fe deja de ser una creencia y se convierte en una experiencia interna. En las enseñanzas más antiguas, la fe siempre estuvo vinculada a la certeza. En los textos bíblicos se dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero observa esto con profundidad. No dice esperanza, dice certeza. Y la certeza no duda. Ahora pregúntate con total honestidad. Cuando piensas en aquello que deseas, ¿sientes certeza o incertidumbre? Porque esa respuesta define tu punto de partida. La fe real no necesita validación externa. No depende de resultados inmediatos. Se sostiene por sí misma. Y cuando ese estado se establece dentro de ti, algo comienza a cambiar. No necesariamente de forma inmediata en lo visible, pero sí en lo invisible. Y recuerda, todo lo visible alguna vez fue invisible. El filósofo y científico Blaise Pascal habló sobre el corazón como una forma de conocimiento distinta de la razón. El corazón tiene razones que la razón no entiende. Esto no es una contradicción, es una expansión. La mente analiza, pero la fe sostiene, y es en esa combinación donde ocurre la transformación. Pero hay un punto crítico que casi nadie menciona. Puedes tener momentos de fe y aún así no ver resultados. ¿Por qué? Porque la fe intermitente genera señales contradictorias y el campo responde a la coherencia sostenida, no a los impulsos momentáneos. Entonces surge la clave. No se trata de sentir fe una vez, se trata de habitarla, de convertirla en tu estado natural. Pero, ¿cómo se logra eso en medio de una realidad que constantemente pone a prueba tu confianza? Eso es lo que vamos a revelar ahora. La verdadera prueba de la confianza no ocurre cuando todo está bien, ocurre cuando nada parece moverse. Es en ese espacio silencioso, incómodo, donde la mayoría abandona, porque han sido condicionados a creer que, si no ven resultados rápidos, significa que nada está funcionando. Pero aquí hay una verdad que pocos comprenden. El campo no siempre responde de forma inmediata, pero siempre está respondiendo. Lo que sucede es que hay un desfase entre lo que ocurre en lo invisible y lo que finalmente se manifiesta en lo visible. El físico Niels Bohr, otro de los grandes pioneros de la mecánica cuántica, decía, si la mecánica cuántica no te ha sorprendido profundamente, es que no la has entendido. Y es que la realidad no funciona como nuestra mente espera. No sigue una lógica lineal, no responde a la impaciencia, responde a la consistencia. Imagina que plantas una semilla, no la desentierras cada día para ver si está creciendo. No dudas de su proceso porque aún no ves el fruto, confías y permites que el proceso ocurra. Pero cuando se trata de la realidad, la mayoría hace exactamente lo contrario. Siembra una intención y al día siguiente duda. Siente certeza por un momento y luego vuelve al miedo. Y esa incoherencia interrumpe el proceso. Ahora quiero que te enfrentes a una pregunta clave. ¿Cuántas veces has estado a punto de que algo cambie, pero abandonaste antes de tiempo? Porque muchas veces el cambio ya estaba en marcha, pero tu percepción no alcanzó a verlo. Y aquí está el punto que transforma todo. La confianza no acelera el tiempo, pero evita que interfieras en el proceso. Cuando confías, dejas de sabotear lo que ya se está organizando. Dejas de enviar señales contradictorias y permites que lo invisible encuentre su camino hacia lo visible. Pero hay algo aún más profundo, algo que separa a quienes logran transformar su realidad, de quienes se quedan atrapados en el mismo ciclo.
Y no tiene que ver con cuánto saben, sino con cómo interpretan lo que les sucede. Eso es lo que vamos a descubrir ahora. Lo que te ocurre no define tu realidad. Lo que significa para ti, sí. Dos personas pueden vivir la misma situación y experimentar realidades completamente distintas. Una ve un obstáculo, la otra ve una señal, una interpreta un retraso, la otra percibe una preparación, y esa diferencia cambia absolutamente todo. El psiquiatra Viktor Frankl, sobreviviente de uno de los momentos más oscuros de la historia humana, afirmó: al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas: elegir su actitud ante cualquier circunstancia. Esto no es solo una frase inspiradora, es una clave profunda, porque la forma en que interpretas lo que vives determina la energía que sostienes, y la energía que sostienes es la señal que emites. Ahora detente y observa esto con atención. Cuando algo no sale como esperabas, ¿qué historia te cuentas? ¿Nada funciona para mí? ¿Siempre es difícil? ¿Esto nunca cambia? ¿O eres capaz de ver más allá de lo inmediato? Porque cada interpretación refuerza una identidad, y cada identidad genera una realidad. El filósofo Friedrich Nietzsche dijo: no hay hechos, solo interpretaciones. Puede parecer radical, pero encierra una verdad incómoda. La realidad objetiva existe, pero tu experiencia de ella está filtrada por tu percepción, y ese filtro no es neutro. Está cargado de creencia, de memorias, de emociones acumuladas. Por eso, dos personas pueden mirar el mismo mundo y vivir universos completamente distintos. Entonces aquí surge una posibilidad poderosa. Si puedes cambiar la interpretación, puedes cambiar la experiencia. Y si cambias la experiencia, cambias la señal que envías. Y si cambias la señal, cambia la respuesta del campo. Pero esto requiere algo fundamental: responsabilidad. No para culparte, sino para recuperar tu poder. Porque mientras creas que lo que ocurre afuera determina cómo te sientes, seguirás reaccionando. Pero cuando comprendes que tú decides el significado, empiezas a crear. Ahora te dejo una pregunta que puede marcar un antes y un después. ¿Lo que estás viviendo hoy, lo estás interpretando como un problema o como parte de un proceso mayor que aún no comprendes? Porque esa respuesta puede estar moldeando tu futuro en este mismo instante. Y aún hay algo más, algo que integra todo lo que hemos visto hasta ahora y que determina si este conocimiento se queda como una idea o se convierte en una transformación real. Eso es lo que vamos a revelar a continuación. El conocimiento, ni por sí solo, no transforma tu vida. La aplicación, sí. Puedes entender todo esto intelectualmente. Puedes incluso sentir inspiración por un momento. Pero si no lo llevas a tu vida diaria, nada cambia. Y aquí es donde ocurre la verdadera diferencia entre quien escucha y quien despierta. El filósofo Aristóteles lo expresó con una claridad profunda: somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Esto significa que no es lo que entiendes lo que define tu realidad. Es lo que repites, tus pensamientos repetidos, tus emociones sostenidas, tus interpretaciones constantes. Eso es lo que construye tu experiencia. Entonces, la pregunta deja de ser ¿lo comprendo? Y pasa a ser ¿lo estoy viviendo? Porque confiar un día no cambia nada, pero confiar cada día lo cambia todo. Y aquí es donde necesitas algo esencial: práctica consciente, no como una obligación, sino como una elección. Cada mañana, cuando despiertes, tienes una oportunidad. Antes de mirar el mundo, elige cómo vas a sentirte. Antes de reaccionar, elige cómo vas a interpretar. Antes de dudar, recuerda lo que estás construyendo. No se trata de negar la realidad. Se trata de decidir desde qué estado la vas a vivir. El psicólogo Albert Bandura, conocido por su teoría de la autoeficacia, demostró que la creencia en la propia capacidad influye directamente en los resultados que una persona obtiene. Si crees que puedes, actúas diferente.
Si dudas, también. Y esas pequeñas diferencias, acumuladas en el tiempo, crean realidades completamente distintas. Ahora observa esto con profundidad. No necesitas cambiar todo tu día. Solo necesitas cambiar momentos clave. Momentos en los que antes reaccionabas y ahora eliges responder. Momentos en los que antes dudabas y ahora eliges confiar. Momentos en los que antes te contraías y ahora eliges expandirte. Ahí es donde ocurre el cambio real. Pero aún hay algo más, algo que sostiene todo este proceso y que determina si realmente lograrás mantener esta transformación en el tiempo. No es la motivación, no es la información, es algo mucho más profundo. Eso es lo que vamos a descubrir ahora. Lo que sostiene una transformación real no es la motivación, es la conciencia. La motivación va y viene, depende del ánimo, de las circunstancias, de lo que ocurre afuera. Pero la conciencia permanece. Es la capacidad de observarte, de darte cuenta, de elegir, incluso cuando no te sientes preparado. El filósofo y maestro espiritual Jiddu Krishnamurti decía: la conciencia de uno mismo es el comienzo de toda sabiduría. Y en esa frase hay una verdad esencial. No puedes cambiar lo que no ves, no puedes transformar lo que no reconoces. Por eso, el primer paso no es actuar diferente, es observarte con honestidad, observar tus pensamientos sin juzgarlos, observar tus emociones sin resistirlas, observar tus reacciones sin justificarte, porque en esa observación empieza a surgir algo nuevo, espacio, y en ese espacio aparece la libertad de no reaccionar automáticamente, la libertad de no repetir el mismo patrón, la libertad de elegir una nueva forma de ser. El neurocientífico Daniel Siegel ha hablado sobre cómo la conciencia plena permite reorganizar los circuitos del cerebro. Esto significa que al observarte, no solo estás entendiendo, estás cambiando. Cada vez que te das cuenta de un patrón y eliges no seguirlo, estás debilitando lo antiguo y fortaleciendo lo nuevo. Ahora detente un momento y pregúntate con total sinceridad: ¿cuántas veces al día actúas en automático? ¿Cuántas decisiones tomas sin cuestionarlas? ¿Cuántas emociones repites sin darte cuenta? Porque ahí es donde está la clave. No en los grandes cambios, sino en los pequeños momentos de conciencia. Momentos en los que eliges no caer en la duda. Momentos en los que eliges sostener la confianza. Momentos en los que eliges ser quien realmente quieres ser. Y poco a poco, sin darte cuenta, eso deja de ser un esfuerzo y se convierte en tu naturaleza. Pero aún queda algo más, algo que cierra todo lo que hemos visto y que puede cambiar definitivamente tu forma de relacionarte con la realidad. No es una técnica, no es un concepto, es una comprensión. Y cuando la comprendes, todo se alinea. Eso es lo que vamos a revelar ahora. Todo lo que has escuchado hasta ahora apunta a una misma verdad. La realidad no es algo que te ocurre, es algo con lo que estás en constante relación. No estás separado del campo, eres parte de él. No estás esperando respuestas, las estás generando. Y cuando comprendes esto, dejas de vivir desde la incertidumbre y comienzas a vivir desde la participación consciente. El físico y pensador David Bohm hablaba de una totalidad indivisible, donde todo está profundamente conectado. No hay afuera y adentro como creemos. Hay un flujo continuo, y tú estás dentro de ese flujo, en cada instante. Por eso, confiar no es un acto aislado, es una forma de habitar la vida. No es algo que haces solo cuando lo necesitas, es algo que se convierte en tu estado natural. Y aquí está la comprensión final. La realidad no responde cuando por fin confías. La realidad responde en la medida en que confías. Cada pensamiento, cada emoción, cada interpretación está moldeando en tiempo real la experiencia que estás viviendo. Ahora mírate con honestidad. Si todo lo que estás viviendo hoy fuera el resultado de lo que has sostenido internamente,
¿qué te estaría mostrando? No como una condena, sino como un reflejo, porque en ese reflejo hay información, y en esa información hay poder. El poder de ajustar, de elegir diferente, de comenzar de nuevo, en este mismo instante. No necesitas esperar un momento perfecto, no necesitas condiciones ideales. El cambio comienza cuando decides. Decides confiar, incluso sin garantías. Decides sostener una emoción diferente, incluso si al principio se siente extraña. Decides interpretar la vida desde un lugar más amplio, más consciente, y en esa decisión algo se alinea, no de forma mágica, sino coherente, porque cuando cambias la señal, cambia la respuesta. Y ahora la pregunta final, la más importante de todas. A partir de este momento, ¿vas a seguir reaccionando a la realidad o vas a empezar a crearla conscientemente? Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal, deja tu like, comparte este video y escribe en los comentarios, ¿confías o aún estás dudando? Porque ese simple acto puede ser el primer paso de un cambio mucho más profundo.